Porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria al Señor. Me alegra pues saludarles a todos los que están también allí a través de su pantalla, a través de la plataforma de YouTube, de las diferentes redes sociales. Gracias al Señor por tenerles acá. Quiero leer la carta a los Romanos en el capítulo número 2. Amén. Gloria al Señor Jesús. Voy a leer del verso 1 al verso 16. Dice: el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Cierre sus ojos, hermano, deje la Biblia ahí en su puesto y vamos a invocar el nombre del Señor. Padre Celestial, estamos delante de ti en esta hora, necesitados de tu gracia, de tu misericordia, de tu inspiración para traer esta palabra, Señor, conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, Señor Jesucristo. Ayúdanos, guíanos, dirígenos, Señor, inspíranos tu palabra, tráenos revelación para ser edificados por medio de ella, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno poder escuchar y meditar y estudiar la palabra de Dios, que de hecho es bien extensa y es bien amplia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Un solo versículo nos puede dar diferentes enseñanzas, porque es tan profunda la palabra de Dios, es tan insondable, que cada día podemos aprender mucho más y más de ella. Gloria al Señor. Bueno, desde hace algunos días hacia acá hemos iniciado un estudio de la carta a los romanos. Amén. Que es una de las cartas más importantes
que ha escrito el apóstol Pablo, más profundas, totalmente doctrinal, amén, gloria al Señor Jesús, que trata entonces, hermano, de la fe, de la justicia y del pecado, ¿cierto? Cómo el Señor entonces obra la fe en nuestra vida, cómo opera su justicia en cada uno de nosotros y también cómo ejecutará sus juicios sobre el mundo que no le ha conocido, sobre el mundo que no le ha recibido, sobre el mundo que no le ha aceptado. Y podemos resumir lo que el juicio de Dios sobre el pecado. Amén. Hace unos días, en la última enseñanza que tuvimos acerca de esta carta a los romanos, estuvimos hablando entonces acerca de la culpa del hombre y cómo ningún ser humano puede justificarse a sí mismo delante de Dios, ¿cierto? De una vez la palabra nos aclara y nos dice que por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Y el asunto es que el pecado produce o crea una barrera entre Dios y los hombres, una separación entre Dios y los hombres. Podemos decir que pecar es morir, porque morir significa separación, ¿cierto? Uno muere cuando su espíritu se separa del cuerpo, ahí muere la persona. Y según la palabra de Dios, pues hay varias formas de morir, o hay varios tipos de muerte, ¿cierto? Está el que nunca ha recibido al Señor. La Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados, ¿cierto? Está entonces el que conoció a Dios y lo dejó, murió espiritualmente, ¿cierto? Se apartó del dador de la vida. Está el que muere de forma literal desciende al Seol, al sepulcro. Y también la Biblia habla de la muerte segunda, que es la condenación. Tenemos que tener claro, mis amados hermanos, que la Biblia nos narra entonces a nosotros todo lo que tiene que ver con el bien y con el mal, ¿cierto? Con el cielo y con el infierno, con Dios, con el diablo, con el evangelio y con el pecado, con la fe y con la incredulidad. La Biblia habla de todo ese tipo de cosas que creo que es necesario que todo fiel cristiano las conozca, ¿cierto? Las sepa y las crea. Y las crea. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. La carta a los romanos entonces tiene 3 temas en especial que seguramente los habíamos mirado ya, que son la fe, la justicia y el pecado, ¿cierto? Son 3 temas esenciales que nosotros debemos comprender y entender en todo el recorrido de la palabra de Dios. Y que a partir del capítulo 1 y el verso 18, entonces Dios comienza a mostrarnos a través de su palabra la culpa del hombre. ¿Por qué el ser humano es culpable? ¿Cierto? La Biblia dice que Dios hizo al hombre bueno y fue el ser humano el que buscó sus propias perversidades. Entonces la gente pregunta, dice, si Dios es tan bueno, o mejor dicho, si Dios existe, ¿por qué entonces hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tantas pestes? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué existe la muerte? En fin, la gente se pregunta eso. Y podríamos decir que en su ignorancia la gente trata de culpar a Dios. Gracias al Señor por su forma de pensar, porque la Biblia dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Que la gente ignora, el ser humano ignora. Y como no conocen la palabra,
Entonces por eso la gente argumenta y se hace una cantidad de ideas en su mente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero precisamente todo lo malo que hay hoy en día en esta vida no es causa de Dios, sino que es la causa de la ausencia de Dios. Que es la causa de la ausencia de Dios, ¿cierto? Podemos decir que la oscuridad es la ausencia de la luz, ¿cierto? El frío es la ausencia del calor. Y la perversión, la depravación y el pecado y todo lo negativo que pueda haber es la ausencia de Dios. Y en ese capítulo 1 del verso 18 en adelante, entonces la Biblia nos narra cómo el hombre dejó de adorar al Creador por adorar a las criaturas. Dejaron de reconocer al Creador por reconocerse a ellos mismos. Dejaron de amar a Dios por amarse a sí mismos, ¿cierto? Y cuando el ser humano hace este tipo de cosas, entonces se desvía en su camino. Y dice la Biblia, hermano, que hay caminos que a los hombres les son rectos, pero su fin es camino de muerte. Dios creó al hombre no para condenarlo, no para el pecado, no para que se muriera, no para que se enfermara, no. Dios creó al hombre ¿para qué? Para que lo exaltara, lo glorificara a él, lo conociera, para entregarle su amor, su sabiduría, su poder, su conocimiento, su benignidad, su bondad, para hacernos partícipes de todo lo que él es en su esencia. Porque lo más grande, hermano, de la vida cristiana no es recibir sanidad, no es recibir sabiduría, no es vivir bien. La base del evangelio y del propósito de Dios, hermano, ni siquiera es que nosotros vivamos eternamente o darnos el cielo, sino que la base de la esencia de la vida cristiana es tenerlo a Él. Amén. Que Él esté en nosotros, que nosotros seamos de Él y Él nuestro. Amén. Gloria al Señor. Y el que tiene a Dios, lo demás es añadidura. Es añadidura. Cuando uno comienza a hablar acerca del juicio de Dios, que el capítulo 2 hasta el verso 16 está hablando del juicio de Dios sobre el pueblo gentil, sobre el mundo gentil y aún sobre el pueblo judío también. Entonces nos damos cuenta que la Biblia habla de varios juicios que se han realizado, ¿cierto? El primer juicio que se realizó fue en el cielo, ni siquiera existía el ser humano. Cuando un ángel que había sido creado por encima de los demás ángeles, con más poder, con más inteligencia, con más hermosura, con más talentos, en fin, cuántas cosas le daría Dios a ese ángel que se llamaba Lucero. También se conoció como Luz Bella, ¿cierto? Cómo ese ángel entonces quiso ser igual a Dios y quiso entonces, a pesar de lo que él era, quiso entonces ser semejante al Altísimo y de una manera convenció a la tercera parte de los ángeles y se sublevaron contra Dios, quisieron darle un golpe de estado a Dios, quisieron destronar a Dios de alguna manera. ¿Por qué? Porque Él se amó más a sí mismo que amar a Dios. Se reconoció más a sí mismo que reconocer a Dios. Creyó que tenía más capacidad para gobernar y para dirigir una creación que ya estaba hecha, que no era suya, que Él no la hizo. Pero creyó que podía gobernar mejor y que podía hacer mejor las cosas. Y entonces, de alguna manera, subestimó a Dios. Pensó que podía ser más poderoso que Dios. Pensó que podía derrotar a Dios. Es el único ser creado que en su mente llegó a considerar eso. Llegó a considerar que podía derrotar a Dios. O sea, ignoró, a pesar de que era tan inteligente, supuestamente tan sabio, ¿cierto?
ignoró el poder de Dios, ignoró la grandeza de Dios, la capacidad de Dios. Quiere decir que Dios no le había mostrado ni a él ni a nadie su verdadero poder. Y bueno, aún creo que todavía. Porque ¿qué tan poderoso es Dios? Nosotros podemos decir que Él es muy poderoso por lo que ha hecho. Pero ¿será que ese es el límite de su poder? ¿Será que Dios no puede hacer algo aún mayor de lo que ya está hecho? Y muestra su poder, hermano, en hacer lo que se ve de lo que no se veía, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero Lucero ignoró el poder de Dios, lo desconoció y se equivocó. Y Dios emitió juicio inmediatamente. El juicio para Lucero y para sus seguidores fue inmediato. Dios no le dio espera a ese juicio. De una vez realizó el juicio, ¿cierto? Le dio sentencia de condenación para él y para todos los que le sigan. Y lo peor, hermano, que le pasó a Lucero fue que fue destituido de la presencia de Dios, fue arrojado del cielo. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Fue inmediatamente desechado. Encontramos, hermanos, el juicio allá en el Edén, cuando Adán desobedeció a Dios, ¿cierto? Influenciado por su mujer, y ella influenciada precisamente por Satanás, que tenía forma de serpiente, o se le presentó a ella en forma de serpiente, ¿cierto? Hay muchos argumentos de la serpiente que caminaba, que volaba, que una cantidad de cosas, pero finalmente eso no es lo trascendental. Lo trascendental era que hablaba, ¿cierto? Eso fue lo más complicado, si ese animalito no hablara. Entonces empezó a hablar con ella y bueno, se dio a luz el pecado en la tierra, porque ya había habido un pecado en el cielo, ¿cierto? Hay alguien que dice: no, yo me voy porque es que yo aquí no soy capaz de consagrarme. No, eso no va en eso. El diablo estaba en el cielo cuando pecó. Y hay quienes van para el cielo y van llorando. Se da el primer pecado acá en la tierra, y entonces Dios establece también un juicio inmediato. Establece un juicio ahí inmediato. ¿Un juicio contra qué? Un juicio que va más allá de Adán, un juicio que va más allá de Eva, un juicio que va más allá de la serpiente. Es un juicio contra el pecado, ¿cierto? Es un juicio contra el pecado. El hombre llevó su parte, la mujer llevó su parte, la serpiente también llevó su parte. Pero en medio de eso, a diferencia del primer juicio, porque en el primer juicio solamente hubo sentencia de condenación, mientras que en este segundo juicio hubo sentencia de condenación, pero hubo también ¿qué? Una promesa de salvación. Así como Dios no le hizo promesa de salvación ni a Lucero ni a todos sus ángeles, le hizo una promesa de salvación al hombre. Amén. Al hombre. Para que el hombre ¿qué? Se salvara de lo que había hecho. Tuviera la opción, tuviera la posibilidad, ¿cierto? De escapar de la sentencia del pecado, porque la sentencia del pecado fue declarada y fue dicha y fue establecida. La paga del pecado es la muerte. Esa fue la sentencia contra Lucero en el cielo. Pero ahora Dios establece no solamente la sentencia del pecado o para el pecado, sino que da una luz y dice: mas la dádiva de Dios. Una dádiva es un regalo, es un don, ¿cierto? Algo que Dios obsequia, es algo que Dios entrega. ¿Y cuánto vale? Nada.
Si hablamos monetariamente, no vale nada. Entonces ahora el Señor no solamente establece la sentencia contra el pecado, sino que da una luz. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No le hizo promesa de salvación a Lucero ni a sus seguidores, pero al hombre sí. Al hombre le dio la posibilidad. Pero ¿de qué depende que el hombre sea condenado o sea salvado? Depende de una sola cosa, y es de una decisión. Es de una decisión. ¿Cierto? Las cosas más trascendentales que el ser humano hace están basadas en una decisión. Usted decide. Dios le está dando la opción. Usted decide. De ahí en adelante se han desarrollado juicios que Dios ha mandado sobre naciones, sobre pueblos, aún sobre su propio pueblo. Dios ha mandado juicios, y usted comienza a leer en la Biblia cantidades de juicios que hay sobre la humanidad que ha pecado y cómo Dios les ha reconvenido, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel estaba allá en el desierto esperando a que Moisés descendiera del monte y nada que descendía, y decidieron entonces adorar a un becerro. Ahí, hermano, sucedieron una cantidad de cosas y el pueblo se desviaba y Dios hacía juicio sobre ellos y juicio sobre otras naciones. El diluvio, ¿cierto? Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón, Nínive, todas esas cantidades de lugares, hermano. Y hoy en día aún todavía hay muchos juicios. Pero la Biblia nos habla de dos juicios que todavía restan por sucederse. Uno de ellos va a ser en el cielo, donde el Señor se lleve su iglesia. Que bueno, la Biblia no lo llama tanto juicio, sino tribunal, ¿cierto? El tribunal de Cristo. Pero el tribunal de Cristo no va a ser para devolver a nadie, ni para condenar a nadie, sino para darle a cada persona según haya sido sus obras acá en la tierra, ¿cierto? En su vida cristiana, en su vida cristiana. Y ahora luego entonces viene el juicio final que encontramos en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, donde la Biblia dice que estarán delante de Dios, estarán de pie delante de Dios todos los seres humanos que no hayan recibido al Señor, que no hayan aceptado al Señor, y allí se va a realizar otro juicio. Ahora, es necesario y es importante, hermano, entender, porque la carta a los Romanos nos habla de la fe. Pero la verdadera fe está basada en la obediencia. Mucha gente, miles de personas que se dicen ser cristianos, que se dicen tener fe, no obedecen. Entonces no es una fe verdadera. Pastor, ¿cuál es la fe verdadera? La fe verdadera está basada en la obediencia. Y el que obedece es el que verdaderamente cree. Pero si yo digo creer, pero hago otra cosa, o tengo una doble moral, ¿cierto? Tengo un comportamiento que no es ajustado a la vida cristiana, entonces no estoy obedeciendo. Y hay que obedecer, y obedecer a muchas cosas. Primero hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a su palabra. Hay que obedecer a las autoridades superiores, ¿cierto? Así usted no esté de acuerdo con esa autoridad, pero es una autoridad, y toda autoridad es delegada por Dios, ¿cierto? La Biblia dice que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, porque no hay autoridad que no sea dada por Dios. Así sea una mala autoridad. Lo que pasa es que Dios le dio autoridad, pero Él la usa mal, que eso ya es otra cosa. ¿Sí me hago entender? La Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes, pero no todos los reyes que Dios puso fueron buenos. Y no porque Dios se haya equivocado, sino que Dios también prueba a las naciones, a los pueblos, a las personas. O sea, todo seguramente está dentro del propósito de Dios. Bendito su nombre.
Y eso está en contraparte de la fe, que es la incredulidad. Que una cosa es la fe y lo opuesto o el antónimo de la fe es la incredulidad. Y entonces el que es incrédulo no obedece. La Biblia habla de los hijos de desobediencia. Y eso está en dos términos. Está el pueblo de Israel, que ha sido escogido por Dios, pero han desobedecido. Pero también puede haber gente que un día fueron hijos de Dios y desobedecieron y perdieron ese estatus de ser hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora, también hay que entender que nadie se salva por sus obras. Nadie. Nadie se salva por sus obras. Pero el mundo sí será juzgado por sus obras. Sí. Nadie se va a salvar por sus obras, pero el mundo sí será juzgado por sus obras. Pero Dios va a recompensar al hombre por sus obras. Una cosa es la salvación y otra cosa son las recompensas de Dios. La salvación es la vida eterna. Pero el que ha recibido la vida eterna, porque la salvación ya está dada, al igual que la condenación ya está dada. Entonces no es que yo me voy a condenar, no, es que el ser humano ya está condenado. Eso dice la palabra de Dios, amén. Que el ser humano ya está bajo sentencia de condenación. Lo que hace el Evangelio es librarlo de condenación, sacarlo de ese estatus de condenado y ponerlo en la altura de justificado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero el que conoce a Dios, su vida debe ser transformada de tal manera que no solamente hace lo bueno, sino que deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Y cuando dice que aprende a hacer el bien, entonces comienza a tener obras. ¿Y cómo deben ser sus obras? Buenas. Dice la Biblia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Por esas buenas obras que tú tienes como cristiano, es que Dios en el tribunal entonces te recompensará. La salvación no es una recompensa. La salvación no es una recompensa. La salvación es un regalo. Pero una vez que nosotros somos salvos y obramos bien, eso sí trae recompensas. Porque en el tribunal de Cristo las personas recibirán diferentes tipos de recompensas, unos más que otros. Y en la condenación el ser humano recibirá un juicio más severo unos que otros. Y unos recibirán mayor condenación que otros. ¿Qué será o en qué consistirá eso? Pues no podría decírtelo. No podríamos especular aquí, decir que el infierno tiene niveles y entre más abajo más caliente, pues uno podría imaginarse muchas cosas, que puede que parezca gracioso, pero ¿cómo podríamos nosotros explicar mayor condenación? Lo mismo que hablar de niveles en la salvación. ¿Será que habrán unos privilegios más que otros? Pues finalmente el apóstol Pablo dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero el cierto es que el que cree en Jesucristo y obedece la palabra es salvo. Y lo más glorioso de la salvación no será ir al cielo. Lo más glorioso de la salvación será poder ver a Dios. Y lo más duro de la condenación no será la candela, ni el azufre, ni la lava, ni todo. Será no poder ver a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es bueno tener eso porque en la medida que vamos avanzando en este estudio, lo vamos a mirar y es necesario tenerlo claro. El capítulo 2 y los versos que leímos del verso 1 al verso 16 hablan del justo juicio de Dios,
basado en lo que el capítulo 1 ya nos había hablado de la culpa del hombre. Entonces, teniendo la premisa de que el hombre sí es culpable, ¿cierto? No importa dónde haya nacido, no importa quiénes hayan sido sus padres, no importa en qué época hayan nacido, cuál haya sido su cultura, su religión, su estrato, su cultura, no importa nada de eso, todo hombre es culpable, ¿cierto? Todo ser humano es culpable. Si miramos el capítulo 2, del verso 1 al verso 16, podemos analizar en esos textos que el justo juicio de Dios se divide en 5 aspectos. El primero, que va del verso 1 al verso 5, nos está diciendo que el juicio de Dios es según verdad. O sea, es un juicio verdadero, donde no hay tapujos, es un juicio basado en la verdad. Del verso 6 al verso 10 encontramos que el justo juicio de Dios será según los hechos o las obras de los hombres. ¿Sí? Ahora, si miramos el verso número 11, dice que el justo juicio de Dios será imparcial. O sea, Dios no va a tomar parte, ni a favor del uno, ni sino que será imparcial. Lo que usted hizo, eso. ¿Sí? Del verso 12 al verso 15 encontramos que el justo juicio de Dios será según la luz disponible que hay en el hombre. Cuando habla de luz, estamos hablando del conocimiento, ¿cierto? ¿Qué conocimiento tenía? ¿O cuál era la manera de él analizar e interpretar lo bueno y lo malo? Porque si bien hubo gente que no conoció el Evangelio, la Biblia dice que Dios había escrito su ley en sus conciencias. Hay algo que es inherente en el hombre y es la conciencia, ¿cierto? Bueno, la Biblia habla de diferentes tipos de conciencia, ¿cierto? Habla de la mala conciencia, de la débil conciencia, de la conciencia cauterizada, ¿cierto? Pero también habla de la buena conciencia. Y eso está en el ser humano, no importa lo que él crea, no importa lo que él analice, no importa lo que él considere, no importa lo que él se imagine, en el ser humano hay conciencia. Y si alguien aquí cree que no existe la conciencia, dígame, y analizamos el argumento. Pero todo ser humano tiene una conciencia, ¿sí o no? Todo ser humano tiene una conciencia. Que la tiene mala, que la tiene débil, que la tiene cauterizada, que la tiene muerta, que la tiene como sea, pero tiene conciencia. Todo ser humano tiene una conciencia. Y finalmente el verso 16 nos habla entonces a nosotros de que en el justo juicio de Dios se van a descubrir los secretos de los hombres, ¿cierto? Que no es que ese señor tenía un secreto y se lo llevó a la tumba y entonces jamás nadie sabrá qué era lo que... Habrá un día en que eso se va a desvelar, ¿cierto? Habrá un día en que eso se va a desvelar. Vamos entonces a empezar a mirar estos textos que hablan del justo juicio de Dios, y que la primera parte es que el justo juicio de Dios será según verdad, dice entonces el capítulo 2, versos del 1 al 5. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea que juzgas. Ahí ya está empezando, hermano, de una vez el Señor a presentar el justo juicio de Dios y le está quitando al hombre la posibilidad de señalar a otro. Porque el juicio de Dios lo va a hacer Dios mismo. No está en manos del ser humano juzgar a otro. ¿Por qué? Porque las justicias de los hombres, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Ningún juicio humano es perfecto. Ninguno. No existe una justicia humana, no existe una forma de gobernar
humana. No existe, hermano, una forma de legislar humana que sea recta, que sea perfecta, que sea duradera, que sea fiel. Ninguna. Ninguna. Usted de pronto a veces ve en las noticias, que capturaron a un hombre que era más malo que yo no sé qué, que había hecho yo no sé cuántas cosas, y a los 2 o 3 días lo sueltan. Y dice, pero ¿cómo sueltan al señor? ¿Cómo soltaron? Y todo el mundo queda perplejo. No, que es que un juez de garantías entonces analizó que la captura la habían hecho mal. O que lo estaban acusando, entonces se me fue la palabra, el tiempo, que no sé qué, los términos, que el que lo está defendiendo entonces tenía más conocimiento que otros, sabía más de ley, porque toda ley tiene su salida. No dicen por ahí que echa la ley, de eso sí saben. Bendito. Y se demoran meses haciéndole un juicio a una persona. No estoy hablando de nadie en especial. Estoy hablando de la justicia de los hombres aquí y en cualquier parte del mundo. Porque los juicios de los hombres y la justicia de los hombres está viciada. ¿Cierto? Está viciada. ¿Cómo es posible que una persona pobre entonces se roba una bolsa de leche y le hacen un juicio no sé cómo, y otra persona se roba miles de millones de pesos y en poquito tiempo está? Porque la justicia del hombre está viciada. ¿Está viciada qué? Por conveniencias, porque está mal legislada, o porque hay amenazas, en fin, cuántas cosas pueden viciar un juicio de una persona en cualquier parte del mundo. Pero la justicia de Dios es perfecta. Entonces, por eso Dios inmediatamente dice que ninguna justicia del ser humano es válida. ¿Por qué? Porque el que está juzgando, de alguna manera está haciendo lo mismo. La Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados. La Biblia dice, con la vara que mides, serás medido. Dice la Biblia, quita primero la viga que hay en tu ojo antes de pretender quitar la paja. Cuando uno se pone, hermano, a estar señalando a otro, juzgando a otro, hablando de otro, créanme, se está metiendo en un problema. A veces uno mira por qué la vida espiritual no le prospera, por qué esto, y uno se queja de una cosa y se queja de otro. Pero vaya, léase la carta de Santiago. ¿Qué habla la Biblia acerca de la lengua? ¿Cierto? Que quién puede controlar la lengua. ¿Cierto? Oh Señor, enséñame a controlar mi lengua. Dice por ahí. El que logra controlar su lengua, hermano, es hombre sabio. El que logra controlar su lengua es hombre justo, es hombre recto. Yo no me imagino por ahí a Noé hablando de todo el mundo, ¿no? Ni a Daniel, ni a Job, porque Job no culpó a nadie de lo que le estaba pasando, ni siquiera a Dios, ¿cierto? Ni siquiera al diablo. Entonces, y la Biblia dice que esos hombres fueron ¿qué? Varones rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Y la rectitud, hermano, comienza allí. ¿Cierto? La rectitud comienza desde lo que hablamos. ¿Y por qué de lo que hablamos? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¡uy, gloria al Señor! De la abundancia del corazón habla la boca. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haz lo mismo. ¿Qué posibilidad hay de que un juez esté juzgando a una persona y que él esté viviendo lo mismo que esa persona? Existen muchas posibilidades. Porque inclusive puede que ni siquiera esté haciendo lo mismo, pero está
agraviando de todas maneras. ¿Cierto? ¿Y quién va a saber eso? ¿Quién es el único que conoce todos los corazones? Es Dios. Porque uno señala y juzga a otra persona, pero de alguna manera uno también está fallando. Porque si usted fuera perfecto y no fallara, pues no estaría juzgando tampoco. Sí me hago entender. Y ese es el grave problema aquí y en cualquier congregación. Es que el hermano fulano. Es que la hermana fulana. Y uno que es el pastor, que tiene una autoridad de parte de Dios de alguna manera para juzgar una situación, uno no quisiera hacer eso. Porque una persona dice, hermano, es que necesito hablar con usted, y viene y le dicen una cantidad de cosas de otra persona. Y puede que sean verdad. Y puede que sean verdad. Entonces ya uno dice, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? Eso sí, todo chisme que usted tenga, tráigamelo. Sí. No se ponga a llevarlo, tráigamelo a mí. Me encanta escuchar chismes, todos, tráigamelos todos. Porque es mejor que usted me los diga a mí que no esté usted por ahí. ¿Cierto? Pero cuando usted traiga algo, también considérese a sí mismo. ¿Y cuál es la razón que usted tiene para traerme eso a mí? O usted quiere que la persona se corrija, que la persona se arrepienta, o simplemente que le quiten ese cargo y ya que vaya para afuera. Porque es que Dios juzga, hermano, no solamente lo que usted hace, sino que de manera más profunda juzga es las razones por las que nosotros hacemos lo que hacemos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y el verso 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Dios no tiene intereses en que éste se salve o que éste se condene. Dios no tiene... Es que es más, Dios no quiere que nadie... Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Y Dios le da oportunidad y le da ocasión a todos los seres humanos. Le dio tiempo a Jezabel. Usted lee en la Biblia, hermano, Jezabel, la mujer de Acab, que yo creo que la Biblia no habla de una más mala que esa. Uy, qué mujer esa, hermano. Cuando se vaya a casar, piense, uy, será como Jezabel. No se encuentre usted con una Jezabel porque le va mal. Por culpa de Jezabel, hermano, se desvió su esposo, el rey Acab. Por culpa de Jezabel, hermano, la nación entera se apartó. No, o sea, léase la historia. Lea la Biblia, hermano, lea. Y Dios le dio tiempo a ella de que se arrepintiera. ¿Cuánto tiempo nos ha dado a nosotros? Es más, el apóstol Pedro, hablando de esto, dice, hermano, que la venida del Señor no está retrasada como algunos piensan, como algunos creen, sino que Dios es paciente para con algunos. Sí, que no le digo que está bien. Para con todos, esperando a que todos procedan a qué. Ya con esto, hermano, podríamos definir que todos deberíamos de pasar a este altar y pedirle perdón a Dios ya. Si terminara el culto aquí en este instante, todos deberíamos estar en este altar pidiéndole perdón a Dios. Porque el juicio de Dios es verdad. Porque ¿qué será lo que Dios no conoce? Y piensas esto, verso 3. Hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Estaba pensando, hermano, en la carta a los hebreos, que el escritor está hablando, hermano, de una necesidad. Amén. Está hablando de una necesidad. Porque cuando uno no le pone
atención a las cosas que se nos han dicho, entonces tenemos la tendencia a deslizarnos. Cuando uno no pone cuidado. Y la vida cristiana es de mucho cuidado. Porque si hay algo que se pierde fácilmente, es el temor a Dios. Uno pierde el temor a Dios en segundos. Se descuidó y ya después de que la embarró ya no le da más nada. Como dicen, untada una mano, untada la otra, y untada las dos manos, untada la cara, dicen por ahí. El capítulo 2 de la carta a los Hebreos dice en el verso 1, por tanto, mire que hay quienes, bueno, no se sabe quién escribió la carta a los Hebreos, pero hay quienes dicen que pudo haber sido el apóstol Pablo por su lenguaje, ¿cierto? Por su forma gramatical, por su estructura en la construcción gramatical de sus textos y de lo que escribe. Y es muy típico en el apóstol Pablo esa expresión, por tanto, por lo demás, ¿cierto? Pablo usa ese tipo de términos, usted lee sus cartas y siempre está usando eso. Y en esta ocasión entonces el texto inicia diciendo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando uno no le presta atención a su vida cristiana, entonces la tendencia, hermano, es a descuidarse. Y cuando uno descuida la vida espiritual, hermano, se llena de argumentos, se llena de motivos, se llena de justificaciones, comienza a señalar al uno, es que en esa iglesia no hay amor, es que el pastor yo no sé qué, es que los líderes no sé cuántas. Entonces uno se llena de motivos y no sabe y no se da cuenta que el que se está haciendo daño es él mismo. Porque todos esos argumentos que está buscando, todas esas razones, todas esas justificaciones que puedan de alguna manera convencerlo y pensar que son verdad, lo van a llevar ¿a dónde? Para afuera. Y si usted se va, el Señor trae otro. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu pueblo. ¿Quién pierde? Pierde usted. ¿Y qué pierde? Su salvación. Su salvación. Puede que se vaya al mundo y por allá no viva mal, que hasta plata consigue. Veas que cuando está en la iglesia no prosperaba, pero ahora sí. Pues que no se trata de eso. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo? Pero pierde su alma. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces ignorar, hermanos, las cosas de Dios, no prestarles atención, es que eso es cantaleta del pastor, es que eso es capricho de la iglesia pentecostal, es que eso son cosas de hombres. No crea. Porque una cosa es que te diga algo un hombre y otra cosa es que un hombre de Dios te lo diga. Es diferente. Es diferente. En alguna ocasión estaba escuchando un grupo de personas hablando acerca de la asamblea de pastores y el reglamento que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un reglamento que se ha venido construyendo. El reglamento son las normas de comportamiento de los pastores y cómo la administración maneja todos los asuntos internos de la iglesia pentecostal, y todo eso está basado en la Biblia. Y nosotros nos reunimos cada año y se discute acerca de ese reglamento y una cantidad de cosas. Entonces alguien decía, no, es que el reglamento es un asunto de hombres. Sí, es un asunto de hombres, pero de hombres de Dios, no cualesquier hombres. No, es que allá hay pastores así, claro, puede que hayan pastores que ni siquiera cristianos sean, uno no sabe. Gente que se haya colado de alguna manera, pero Dios sacará a luz. Pero le digo, hermano, la gran mayoría de hombres que hay ahí son hombres de Dios. Con una autoridad espiritual. Con una autoridad espiritual, hermano, para dirigir un cuerpo ministerial tan grande. Es que uno dice, ¿cómo es posible que más de 5,000 hombres se sujeten a 9? Que es nuestro consistorio. Eso no sucedería si no fuera porque el Espíritu Santo nos tiene aquí. Bendito el nombre del Señor.
Y algunos se divide, se va, pero no tendrá nunca un éxito como el que tiene esta iglesia preciosa y esta iglesia amada. Póngale lo que quiera a la iglesia, búsquele los defectos que usted quiera, porque usted nunca va a encontrar una iglesia perfecta. Ninguna organización eclesiástica en el mundo es perfecta, ninguna. Ni siquiera los que caminaron con Jesús ahí. Porque si a alguien se le descarrió gente fue al Señor. El Señor llegó a tener más de 500 discípulos. ¿Y cuántos habían en el aposento alto? Y cuando el Señor predicaba, y predicaba fuertecito, uy, no duras esta palabra, ¿quién puede oírle? Más bien se iban. Y si hablamos de los 12, Pedro lo negó, Judas lo vendió, Tomás no creyó, y así sucedía. Y es que es más, casi nunca ninguno creyó. Dígame la pobre María, cuando llega donde ellos están y dice: ay, hermanos, vea qué bendición, el Señor resucitó, yo lo vi, me encontré, hablé con él. Oigan a esta otra. ¿Quién le dijo a usted eso? Oiga. Y entonces cuando ellos estaban reunidos y el Señor se presentó delante de ellos, ¿qué dice la Biblia que hizo? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. El Señor los saludó primero, les pidió comida y enseguida los levantó a todos. Porque Él se presentó delante de ellos, estaban encerrados, una puerta como con 5 trancas, porque creían que ya venían por ellos también para crucificarlos. Y el Señor apareció en la mitad donde yo estaba. ¡Pasa a vosotros! Uy, hermano, esa gente quedó ahí. Y les pidió de comer. Es que morirse da mucha hambre. Tiene que ser, porque el Señor les pidió de comer. Y enseguida dice la Biblia que les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído. Yo me imagino a María y a esto: Señor, es bien duro, porque me hicieron sentir mal. ¿No cree usted qué pasó? Cuando uno le dan la razón ahí delante de los que lo acusaron, ustedes como que se le quitaran esas pinitas, para que sepan que... Imagine cómo era la alegría de ella viéndolo ahí. Por fin me creyeron, estoy incrédulo, y eran que los discípulos. Entonces, ¿usted dónde va a buscar una iglesia perfecta? Esta iglesia será perfeccionada cuando el Señor la levante. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero somos hombres, pero hombres de Dios. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad. Es que, hermano, cuando uno le da la espalda a Dios, cuando el ser humano le da la espalda a Dios, el hombre está menospreciando, está despreciando, está desechando, está renunciando. ¿A qué? A la benignidad de Dios, ¿cierto? O sea, al hecho de que Dios es bueno, a su paciencia, a su longanimidad, que es su bondad prolongada o extendida, ¿cierto? Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. La Biblia dice que si no fuera por su misericordia, ya nosotros hubiéramos sido consumidos, destruidos, hermano. El pueblo de Israel debió haber desaparecido hace mucho tiempo, pero Dios todavía lo tiene ahí porque le tiene paciencia. A nosotros el Señor, hermano, nos ha tenido paciencia, y a unos más que a otros. Yo me aterro con la paciencia que Dios me ha tenido. Más de 30 años de vida cristiana, y cuántos errores uno ha cometido, cuántos pecados, cuánto ha ofendido uno al Señor, y el Señor todavía aquí, usándonos, bendiciéndonos, esperando, ignorando que su benignidad es porque nos guía al arrepentimiento. O sea, el Señor está esperando, hermano. Porque mire que este capítulo está hablando del justo juicio de Dios, pero cuando usted ahonda en sus textos, encontramos más su gracia y su misericordia que el mismo juicio.
Porque el texto, hermano, y el principio bíblico, porque es que usted en la Biblia, hermano, encuentra que doctrinas, principios, valores, fundamentos, enseñanzas, parábolas, analogías, ejemplos, ¿es cierto? Encontramos la palabra de Dios, encontramos la verdad de Dios, gloria al nombre del Señor Jesús. Y encontramos ese principio maravilloso, que es el principio del arrepentimiento, y eso no solamente es un principio, es una doctrina, es un fundamento. ¿Por qué? Para que haya vida cristiana tiene que haber arrepentimiento. Y no importa lo que usted haya hecho, si usted está aquí es porque Dios está esperando que usted se arrepienta. Porque Dios no quiere que usted se pierda, sea o no sea cristiano, esté o no esté bautizado. No importa las circunstancias que usted haya estado, si usted viene hoy y usted entiende esa palabra, entonces necesitamos que, dice el Señor, que todos procedamos al arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces está la otra contraparte. Porque por una parte entonces está la gracia de Dios, está la bondad de Dios, está la misericordia de Dios, la longanimidad de Dios, su paciencia, como dice ahí el texto 4. Pero por otra parte está la dureza de corazón. Pero por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, entonces ahí sí ya, ¿qué hacer? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoras ira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un corazón arrepentido, porque esa fe no está acompañada de la obediencia, y la obediencia trae un fruto, pero también trae unas obras, también trae unas acciones. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Te recuerde, nadie se salva por sus obras, pero una vez que tú recibes la salvación, esa salvación tiene que venir acompañada de unas obras, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor Jesús. Tiene que venir acompañada de una acción. La Biblia dice que tenemos que tener acción de gracias. ¿Y qué es una acción? Es una obra, es un acto, ¿cierto? Es un hecho, es una circunstancia que nos mueve a nosotros a algo. Es una actitud, es un comportamiento, es un proceder. Entonces nosotros creemos que la acción de gracias simplemente es decir, ay Señor, gracias. No, eso son palabras de gracias. Pero una acción de gracias es otra cosa. Es algo que te tiene a ti que mover para demostrar realmente que sí tienes fe. Y que esa fe está basada en la obediencia. ¿Y en la obediencia qué? A la forma de doctrina, que es la que la gente no quiere sufrir. No, yo vivo el evangelio, pero lo vivo a mi manera. O yo lo vivo a mi forma. No, que nadie se meta conmigo. No es que a nadie le importa lo mío. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que es necesario sufrir la sana doctrina. Y esa palabra sufrir a mí me llama la atención. Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y los que fuimos soldados, hermano, sabemos que obedecer y obedecerle a alguien que ni siquiera sabemos nada de él, solamente sabemos que es nuestra superioridad. Es tanta la obediencia de un soldado, hermano, que su comandante le dice que se tire al suelo a dar vueltas. No hace eso. Yo me acuerdo que yo tenía un compañero que hablaba muy pasito. Ay, pobrecito. Hablaba así muy pasito, como muy tierno. Y entonces un comandante una vez se la cogió y le dijo, yo ni recuerdo cómo me llamaba, recluta,
le dijo algo y el soldado le contestó y muy pasito, y el comandante no le escuchó. ¿Qué dijo? Ahí volvió y le habló. Le dijo, hágame el favor y va y móntese allá a esa torre. Y desde allá me va a gritar hasta que yo le entienda lo que me está diciendo. Ah, dejó muchacho como mediodía. Toda mediodía el pelado vaya gritando y gritando. Porque no le... Y el pelado tenía que sujetarse y obedecer. Una vez un compañero hermano, él recién llegado, pues claro, uno haciendo ejercicio, lo ponen a voltear una cosa, uno le da mucha hambre. Entonces pasábamos, hicimos la fila para comer. Y entonces él fue y terminó de comer y volvió y hizo la fila otra vez. Y entonces el muchacho que estaba ahí sirviendo llamó al comandante y le dijo, este va a repetir. Que Dios lo bendiga, ¿cierto? Y entonces lo coge mi comandante y le dice, tiene mucha hambre. Y mandó a traer una olla grande de arroz. Y le dijo, coma. Y ese muchacho comía y comía. Y le decía, siga comiendo. Y lo obligó a comer y a comer. Ese muchacho casi se revienta comiendo. Y si no obedece, ¿qué le figuró? Comer y comer hasta que ya se estaba reventando. Y no sigo para que usted de pronto no le dañe. A uno lo ponían a hacer cosas absurdas. Pues le tocaba. Porque tenía que obedecer. Y sabe que un romano entendió eso. La Biblia dice que había un centurión. Un centurión era el comandante de 100 soldados. Pero tenía un siervo enfermo. Y además que ese hombre había oído hablar de Jesús. Y tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús. Así de frente. Y empezó a clamar: Señor Jesús, tenga misericordia de mí. Y el Señor lo miró. Tengo un siervo enfermo. Imagínense cómo apreciaba ese hombre a ese siervo. Porque un siervo era un esclavo. Eso no era alguien que estuviera allá colaborándole. No, yo le ayudo ahí, ayudo. Un esclavo. Pero ese hombre amaba a su esclavo porque él era un comandante romano con orgullo, porque esos hombres eran orgullosos. Si quiere conocer gente orgullosa, váyase para las fuerzas militares y vea a usted gente, hermano, que no caben en la ropa de los orgullosos. Altivo, hermano, esa gente con un espíritu que uno dice, uy, Señor. Y este hombre se humilló y fue donde el Señor. Y el Señor le dijo, sí, claro, ven, vamos a tu casa. Yo hago algo por tu siervo. No, Señor. Es que no hay necesidad de que usted vaya a mi casa. Me siento indigno de que usted vaya a mi casa. A mí me da pena que usted vaya a mi casa. O sea, el concepto que él tenía del Señor, aunque él era inconverso y era un romano, ¿cierto? Perteneciente a otra cultura, a otra religión, a otras cosas. Y viendo a Jesús, que era un judío, que los judíos estaban por debajo de ellos. Para ellos los judíos no eran nada. Eran lo más vil que había. Y entonces, él se siente indigno del Señor. No, a mí me da pena que usted vaya a mi casa. No hay necesidad de que usted vaya a mi casa. Pero le digo, Señor, yo soy un hombre sujeto a autoridad. O sea, yo tengo personas que a mí me mandan. Pero también tengo personas a mi mando. Y yo le digo a un soldado, vaya, y él va. Sin preguntar, porque uno le dice, haga esto, y uno no le pregunta nada. Uno va. Y le digo, venga, y viene otra vez. Y hace lo que yo le digo. Yo estoy seguro que una palabra suya bastará para que mi siervo sea salvo. ¿Sabe qué reconoció ese hombre? Reconoció la autoridad que Jesús tenía. Reconoció la capacidad y el poder de autoridad que Jesús tenía.
aún sobre una enfermedad, aún sobre la muerte, aún sobre la creación. Porque ese hombre seguramente había escuchado muchas cosas. Había escuchado que el Señor había reprendido la tormenta, que había resucitado muertos, que había sanado enfermedades. Que dijo este hombre, no, este Jesús tiene una autoridad que no la tiene no Dios. Porque ¿quién tiene autoridad sobre la creación? Dios. ¿Quién tiene autoridad sobre la vida y la muerte? Dios. ¿Quién tiene autoridad sobre los enfermos? Dios. Ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades, sufrió todas nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese hombre entendió eso. Y sabe que hay cristianos hoy en día que no han entendido eso. Que el que manda es Dios. Y que a veces nosotros nos ponemos a cuestionar tanto lo que Dios manda, que por estar cuestionando eso, hermano, no lo hacemos y terminamos en desobediencia. Y si nos vamos, hermano, a lo que el Señor Jesucristo dijo que debíamos nosotros hacer, pues necesitaríamos otras 2 o 3 escuelas dominicales para hablar de eso. Pero la fe sin obediencia no es fe. Y cuando la fe no está acompañada de obediencia, hermano, entonces somos incrédulos. Y sobre la incredulidad y sobre el pecado y sobre la dureza de corazón, sobre todo eso, hermano, la palabra de Dios nos advierte y nos dice y nos señala y nos llama la atención y nos dice: ponga cuidado, vea, mire, analice, espere, paraos en los caminos, es necesario. Y la Biblia nos dice y nos dice, aquí en todo culto nos dicen y nos hablan. Si usted es primera vez que viene, pues Dios se lo está diciendo ya. De que Dios ha establecido un día en el cual juzgará el mundo y lo va a juzgar por la verdad. Y no importa lo que haya en el secreto de su corazón, Dios va a sacar a luz todo, absolutamente todo lo que usted lo pueda hacer sentir más avergonzado. Ese día van a sacar eso a luz. Y sobre cada uno, y yo digo, ¿cuántos pecados ha cometido un ser humano? Toneladas. La Escritura nos habla de un fardo de pecado, de una carga pesada, que eso se va apelmazando y apelmazando. Y eso está ahí, una cantidad de cosas, hermanos. Y de cada uno. Imagínense que la Biblia dice que de cada palabra necia que digan los hombres le darán cuenta a Dios. ¿Y cuántas cosas necias dice uno en un día? En toda su vida. ¿Cuántas cosas ha hecho mal hechas, hermano? Y de cada una de ellas. Pero Dios nos está entregando a nosotros, hermano, gloria al nombre del Señor Jesús, una gracia que no merecemos, que el verso 10 dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Nos está concediendo el Señor una gracia, una amnistía, un tiempo, amén, un tiempo en el que nosotros podamos reflexionar y entender esta palabra, que no hay salvación para el hombre, la única escapatoria es a través de Jesucristo, no hay otra. Que el único medio para la salvación es a través del Evangelio, pero no el Evangelio del mundo, el Evangelio de Jesucristo, a través de Dios, pero no el Dios del mundo, el Dios de la Biblia. Que la gente dice creer en Dios, pero no han creído en Dios porque no conocen al Dios de la Biblia, que no conocen la Escritura. Pero Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios te bendiga. Si te gustó esta predicación, te invitamos para que te suscribas y nos sigas en nuestro canal de YouTube. Hay mucha palabra para tu vida. También estamos en las diferentes redes sociales, en Instagram, en TikTok, estamos en Spotify y en Facebook. Estamos seguros de que esta palabra será de gran bendición para tu vida.